Reciban un fraternal saludo, queridos estudiantes. Hoy la clase va a tratar sobre el adulto mayor y cuáles son sus manifestaciones emocionales, cognitivas y todos aquellos procesos que se dan o se presentan en esta etapa. Vamos a hablar sobre la adaptación a una nueva vida, su readaptación a la vida familiar, el concepto de sí mismos y los planes para el futuro. Son 4 elementos que vamos a trabajar alrededor de la etapa adulto mayor. Comenzamos. En esta etapa hablamos de una adaptación a una nueva vida. ¿Por qué? Porque generalmente es la etapa en donde se presenta la jubilación. Ahora, ¿qué es la jubilación? Es la situación en la cual se encuentra un individuo tras el cese absoluto de su ejercicio en una profesión, es decir, en su trabajo, con derecho o con una ayuda generalmente, o en la mayoría de los casos, de una compensación económica. Partamos desde allí. Si bien se tienen que adaptar a una nueva vida, la jubilación nos lleva a confrontarnos con otra situación en esta etapa, que es la pérdida. ¿La pérdida de qué? Hombre, la pérdida de un lugar que él consideraba su familia. ¿Cómo así? Más adelante vamos a profundizar en eso. Pero primero debemos decir que es una etapa de gran carga emocional, llena de ansiedades, miedos y temores, y que es vivida de diferente manera de acuerdo a la forma como la afronte cada individuo. Es decir, de acuerdo a las experiencias y basado en cada una de las metas y proyectos que se haya proyectado la persona, así va a vivir y asumir la etapa de la jubilación en este ciclo de la vida que sería la tercera edad. También podemos decir que en el mejor de los casos siempre atravesará un periodo de duelo. Es decir, siempre en esta etapa, cuando hay un proceso de jubilación, va a haber un duelo, porque siempre existe una pérdida. Perdón. ¿Qué significa? Una pérdida al abandono de una familia o de un espacio que significó mucho para él. ¿Cuál familia? Sus amigos y compañeros de trabajo. Aquello que quizás muchas veces pasó por alto y que no le consideró importante, ahora lo extrañará y por mucho tiempo. ¿Cómo así? Así como ustedes ahora en la época de la cuarentena extrañan ir a clase. En muchas ocasiones, pues ustedes renegaron o dijeron, tengo pereza de ir a clase, ay, no quiero ir a clase, ay, ahora viene la latosa tal, ay, ahora viene el intenso de tal aquí a hablar con uno. ¿Qué pasa? Que ahora extrañan todo eso. Lo mismo sucede con las personas que se van a jubilar. Extrañan los malos chistes del amigo, los refunfuños del otro compañero, el cafecito antes de entrar a la oficina, almorzar juntos, o antes de salir llorar o contarse algún problema, o salir después del trabajo a tomarse un café o una cerveza antes de que llegue el fin de semana, entre otras cosas. Incluso el trabajo en equipo, las discusiones laborales, que no pasaban de eso. Aún así, todo eso que de pronto antes le molestaba o le parecía insignificante, ahora va a extrañarlo grandemente. También juega un factor importante el miedo a lo desconocido, que acompaña cualquier cambio en la vida. Así como cuando uno tiene miedo y termina el bachillerato para entrar a la universidad, así cuando va a terminar la universidad y va a entrar a la vida laboral, así el mismo temor, pues él termina una parte de su vida que es activamente laboral para enfrentarse a la familia y a sus propios proyectos, sueños, y si no los tiene, pues van a venir una serie de inconvenientes que vamos a mostrar más adelante. La adaptación a una nueva vida conlleva una gran responsabilidad y mucho de la persona que lo está viviendo, es decir, él es el principal responsable de que esta nueva etapa en la cual entra sea de verdad significativa y que valga la pena.
¿Cómo podemos hacer? Bueno, se le puede ayudar aconsejando a que la jubilación sea algo flexible, en el sentido en que sea uno mismo el que programe y prepare el cese laboral. Junto a esto, la posibilidad de que sea algo gradual, despacio, ir dejando las actividades poco a poco, reducir las jornadas de vacaciones, más periodos de vacaciones, entre otras cosas. Reducir las jornadas laborales, perdón. Y se los voy a poner con un ejemplo más sencillo, para que me entiendan. Una pérdida siempre va a doler, independientemente de cuál sea. Si a uno se le muere un ser querido, el dolor va a ser igual, intenso, y la tristeza igual, y esta va a ser directamente proporcional al amor y al cariño que se le tenga a la persona. Entre más amor, cariño, afecto y apego se le tenga a esa persona, pues mayor va a ser el dolor, y el peso y la tristeza por la ausencia de ese ser querido. Pero he podido observar que las personas que pierden un ser querido después de batallar por una larga enfermedad tienen un proceso de duelo más o mejor elaborado, pues se van preparando para esa pérdida, y en muchas ocasiones hasta la misma persona pues pide que ya está cansado y que quiere irse, y pues la otra persona, al verlo así, pues acepta esa realidad que quizás muchas veces es injusta, pero es parte de la vida y debe dejar ir a ese ser humano. Y mediante ese proceso se prepara, se cierran ciclos, se perdonan, se hace cualquier cosa y sacrificio por esa persona para que tenga un buen recuerdo y por lo menos para que sus últimos días sean agradables. ¿Qué pasa? Que no es lo mismo el proceso de duelo cuando muere una persona de manera repentina en un accidente. Esta persona deja proyectos inconclusos con las otras, un perdón, un beso, un abrazo, proyectos a futuro grandes, medianos, pequeños. Quedan cosas muy pendientes y esto hace que el duelo sea más difícil de procesar. Igual en los dos se siente dolor intenso y tristeza y duelen por igual las mismas muertes. Pero lo que varía son los procesos de ansiedad y esa negación a poder dejar ir a esa persona, ¿ya? Porque en una, pues, al no tener nada pendiente, pues deja ir más fácilmente que la otra que no se ha preparado para esa pérdida. Lo mismo pasa con la jubilación. Si tú te preparas para abandonar ese trabajo y tú mismo decides cuándo hacerlo, va a ser mucho más fácil superar ese proceso. ¿Qué es lo más recomendable? Que para poder adaptarse a una nueva vida es necesario crear nuevas situaciones, nuevos espacios para mejorar la utilización del tiempo libre y del ocio. O sea, crear programas de vacaciones, crear un programa para ir a Bodytex, salir a trotar con los amigos diariamente en la mañana, salir con tu esposa a comer un día a la semana, compartir los almuerzos de los domingos con tus hijos y tus nietos, ir a llevar a los nietos a alguna actividad, volver a estudiar, hacer un curso que te gusta, entre otras cosas. Ahora, luego de que, bueno, ya tenemos claro que es una fase en donde se deben adaptar a una nueva vida, también tenemos que cuando se da la jubilación se presentan varias fases. La primera es el reconocimiento. ¿El reconocimiento de qué? De enfrentarse y aceptar como una realidad el futuro cercano, que es la próxima jubilación. Cuando más realista sea la postura asumida, rechazando cualquier actitud negadora o tendiente a la infravaloración de la situación, mejor preparada se encontrará la persona para aceptarlo. Ya lo hablé con el ejemplo anterior, cuando alguien se muere y se prepara, es lo mismo que estamos hablando acá. Cuando tú lo aceptas o cuando vas procesando y aceptando de que pronto, dentro de 2 años, 1 año, 6 meses, 1 mes, ya te tienes que retirar y que ya vas a pasar la carta, pues el proceso va a ser mucho más fácil para desprenderse de todo aquello que es significativo para ti en ese momento. La aceptación es básicamente otra de las fases y representa el momento ideal para elaborar las emociones desencadenadas por el retiro. En esta fase el sentimiento de pérdida se hace presente y en consecuencia el dolor que lo acompaña. Si un individuo puede compensar todos estos pensamientos negativos creando proyectos futuros que lo van a mantener ocupado y con la mente también activa para evitar que estos pensamientos o estos errores cognitivos que vienen alrededor de la jubilación por el temor al cambio generen ansiedades que posteriormente se puedan
convertir en depresiones y que al final pues pueden conllevar incluso hasta el suicidio. Si un individuo puede proyectarse, crear proyectos hasta el futuro, darle forma, las emociones fuertes tendrán a apaciguarse, como ya lo dije. Y la desaceleración. La desaceleración es un proceso vital no solo para las personas que, aunque permanecen activas, también para la organización es muy importante, pues a la ayuda a seguir adelante si este colaborador que está a punto de retirarse se implica cada vez menos en tareas habituales y ayuda a que muchos de los procesos que lleva a cabo pues sean llevados por otras personas. Es un momento en donde esta desaceleración es muy importante, pues maneja dos objetivos indispensables. El primero es por parte que quien lo reemplace conozca todo acerca de su trabajo y de cómo hacerlo. Es decir, en vez de guardarse todos los conocimientos producto de la experiencia, debe entregarlos y dejarlos ir. Y no es fácil, pues al estarlo entregando o capacitando a alguien en todo lo que sabe, es como reconocer también y ayudarte a reconocer de que él va a ser un reemplazo y que el ocaso de un ser humano es el amanecer de otro. Entonces, al preparar a esta persona, también tú trasciendes en la vida o en la historia o en el imaginario colectivo de las personas que trabajan en esa empresa. Pues cada vez que haya alguna conversación, dirán, me recuerda al doctor o el señor tal que me enseñó esto antes de salir y si no hubiera sido por él, esto no hubiera sucedido. Entonces también es una forma como de trascender, dejar de ser egoístas y entregar lo que sabes a las nuevas generaciones que lo van a reemplazar. Por otro lado, completar todo lo pendiente sin asumir ningún nuevo compromiso que amenace con extender su contrato o su permanencia en la empresa. Es decir, si yo me voy a jubilar dentro de un año o dentro de 2 años, es absurdo que yo me comprometa con nuevos proyectos que duran 5 años. Pues independientemente de que duren 5 años o no, si el contrato se acabó, si ya tú cumpliste con el tiempo y no te has retirado, pues la organización lo va a hacer porque es una obligación y puede tener sanciones y puede reemplazarte en ese proyecto otra persona. Eso que hacen, puede que te saque y listo, pero ¿qué pasa? Que las emociones son abruptas y eso te va a hacer que salgas de una manera no muy agradable y eso no contribuye a tu proceso de duelo y a la aceptación de que hay un cambio en tu vida y que ese cambio conlleva unas pérdidas. Otra de las fases, y no menos importante, es la redefinición. En esta fase, pues, el individuo ya aplica o se enfrenta a la realidad y simplemente acepta una instalación confortable de las nuevas circunstancias. Se redefine tanto en su vida emocional como práctica y compromete nuevas elecciones del sujeto. Es decir, ya aquí es cuando ya él viene realizando serias actividades y un calendario en donde él ya tiene una actividad para cada día o para varias horas de la semana, entre otras cosas. Entonces él sale de trabajar hoy, ya el mañana se levanta y fácilmente tiene un compromiso que es ir por lo menos en la mañana a trotar, ¿ya? Y en la tarde a las 5 o 6 de la tarde, a las 4 de la tarde llevar a sus nietos a los juegos. Y un día a la semana ir a cine con la esposa o a comer. Y al otro día ir a un campeonato de béisbol para adultos mayores, entre otras cosas. O sea, así sucesivamente. Ya es como la instalación confortable en donde él tiene que seguir haciendo aquellas cosas que pues, propuso hacer antes del retiro laboral para que se convirtieran en un hábito y así poder seguir con su vida de manera adecuada y adaptarse. Quiero recordarles algo, que el duelo siempre va a estar presente, independientemente de que haga todas estas actividades y que crea un proyecto de vida o actividades muy específicas, siempre va a estar presente porque hay una pérdida. Entonces, en esta elaboración del duelo se tomará conciencia de la situación para asumirla, retirarse de una empresa, jubilarse, prejubilarse, abandonar el lugar laboral para que otro lo ocupe, implica un delicado proceso interno al que denominamos trabajo de duelo, que no significa otra cosa que el encuentro con el dolor que experimentan las personas frente a la pérdida de lo que encarnó un lugar valioso en su vida y el esfuerzo que representa superarlo. Como ya se los había dicho antes, es una pérdida de una familia, de un estatus, de una posición en donde ya no van a decir doctor necesito, doctor quiero, doctor colabóreme.
entonces va acompañado de muchos sentimientos de pérdida para él, y emocionalmente definitivamente tiene una gran carga que debe aprender a manejar para superar. Entonces uno dice, bueno, y ya, no. Cuando el ojo está llorando, encima de eso se le echa sal, ¿cierto? Cuando uno se golpea el dedo pequeñito de pie, ahí todo el mundo lo pisa. Bueno, ahí sigue pasando más cosas. No solamente hay una pérdida en la parte familiar, laboral, si me hago entender, o sea, una familia en el trabajo, una pérdida de su estatus, como le digo, de importancia, de doctor, de ingeniero, de todos los buscan para poder solicitar la ayuda, sino que también es una pérdida económica porque recuerden que los, ¿cómo le hablo? O sea, las pensiones no tienen el mismo valor que los sueldos que uno está recibiendo, son muy por debajo. Aparte de esto, también hay otra síndrome que aparece, que es el síndrome del nido vacío. Y que ellos, a lo largo de muchas experiencias que he tenido con ellos, lo describen con una frase: un silencio inusual en el hogar. Ese silencio al levantarte, bañarte, hacer aseo, hacer el oficio, arreglar la casa, y a las 10, 9 de la mañana, desde las 5 que estás levantado haciendo todo, te sientas en la sala. No hay nada que ver en la televisión, no hay nada bueno de pronto que escuchar en ese momento. Y ya los niños no corren, ya no gritan, ya no saltan, solamente te quedas tú con tu pareja y se encuentra ese silencio eterno, constante. Y a diferencia de nosotros con la cuarentena, que es lo que estamos experimentando, para ellos no hay una esperanza de que vuelva a retomarse, no de la misma manera. Ese silencio tiene que ser reemplazado por actividades que la misma persona diseñe y realice en función a un proyecto de vida, nuevamente, una reestructuración, a reinventarse como ser humano y como persona, basado en lo que le gusta y en sus necesidades. El síndrome del nido vacío se presenta en las personas mayores de 50 años cuando el último hijo deja el hogar por cualquier circunstancia, se casó, se fue a vivir al exterior, se independizó, etc. Para algunos padres es un momento de emancipación del último hijo que vivía en la familia. Es uno de los momentos de mayor vulnerabilidad y de mayor fragilidad desde el punto de vista psicológico. ¿Por qué? Porque se presentan síntomas que si no se manejan de manera adecuada, también comienzan a repercutir en tu estado de ánimo y conllevan a la depresión, si no se manejan bien, como son la incapacidad de disfrutar, que hace que parezcan sentimientos de inutilidad. O sea, ya no disfruto muchas cosas de las que hacía antes, ya no sirvo para nada, ya soy un mueble más, ya nadie me busca. Recuerden de que ya no lo buscan para decirle, doctor, ayúdeme con esto, ingeniero, ¿qué puedo hacer? Ya los hijos no le piden permiso para nada, pues ya son adultos y tienen sus propias familias, entre otras cosas. Sentimientos de soledad, una percepción súbita de que ha pasado el tiempo, de repente que no saben en qué momento pasaron 30, 20, 40 años, y la obligatoriedad de recuperar la relación de pareja. Pues cuando tú te casas, hasta que la muerte los separe, es el juramento que se hace, ¿cierto? Y los hijos no tienen la obligación de quedarse en la misma casa contigo hasta que la muerte los separe. Pero para eso te casas, ¿no? Para tener una compañía y que esa compañía llegue hasta el final de tus días. Bueno, aquí es donde se tiene que retomar la relación de pareja, la parte sexual, el romanticismo, los proyectos en conjunto, para que puedan seguir adelante, para que puedan compartir. Alegría compartida es doble alegría. Dolor compartido es medio dolor. Entonces aquí se reactiva la parte sexual. Es necesario y se les recomienda que vayan a un médico, que se revisen, en caso de que necesiten tomar algún tipo de estimulante para poder tener una buena relación sexual, sobre todo los hombres, igual las mujeres, ser sensuales, no importa la edad, ser provocativas con su esposo, crear espacios románticos, situaciones que no podían hacer porque antes estaban los niños en la casa, pero ahora pues que se encuentran solos pueden hacerlo.
Y la edad no es excusa ni impedimento para vivir una sexualidad plena así. Igual, pues uno ya a esa edad, pues a medida que van pasando los años, esa potencia sexual con la cual se comenzó, pues comienza a disminuir, pero más no se acaba. Y aún así a esa edad todavía las personas tienen deseo sexual y pueden experimentarlo totalmente en su libertad cuando lo deseen. La apatía, que se caracteriza básicamente por que muchas cosas ya no le parecen, le molestan o no, hombre, ¿para qué? ¿Y cómo se evidencia? Cuando ponen excusas para hacer cosas, no, vamos a salir al cine o vamos para tal parte de fin de semana, no, porque es que tengo al perrito en la casa, no, pero le damos la comida al vecino, no, lo que pasa es que si él no, yo no estoy, él se enferma y se muere, no, ¿con quién voy a dejar pajarito que está en la casa, el loro? Esas cosas así. O ven, vamos a estudiar esto, ¿qué tal? No, hombre, yo estoy muy viejo para estar estudiando. Ese tipo de frases evidencian una apatía. Más uno siempre se da cuenta que son excusas, porque al plantearle una solución, pues él coloca otro obstáculo para justificar el por qué no va a hacer eso que le están pidiendo o que en algún momento él quiso hacer. Los padres también dan la sensación de querer inquietar a sus hijos que se han marchado creando una manifestación de reclamo cuando necesitan atención. Recuerden, o hay que tenerles y dejarles claros a ellos que los hijos no son de ellos y que en algún momento deben irse. Por lo que utilizar la manipulación a través de la culpa no es una herramienta adecuada y hay que confrontarlos con eso para que ellos se den cuenta de lo que están haciendo y que están haciendo mal. Quizás muchos de ellos, o me ha pasado con muchos de ellos que lo hacían, y cuando yo hablo de esto abren los ojos y se sorprenden y me dicen, no, Gerardo, yo hacía eso, pero no sabía lo que era hasta que tú me lo estás diciendo. Entonces hay que colocar sobre la mesa ese tipo de reclamos y saber si en realidad esos reclamos son reales o son productos simplemente de una sensación de vacío o de soledad que quieren llenar con los hijos y con la atención que ellos pues quieren que les den. ¿Qué se puede hacer para afrontar este sentimiento de vacío en los adultos mayores? Ver a nuestra situación o ver la nueva situación, perdón, no como una pérdida, sino como una oportunidad de desarrollo y de libertad. Es decir, como una oportunidad para poder hacer sus cosas, para cumplir aquellos sueños que quedaron atrás y que no pudieron cumplir, para poder experimentar la libertad de salir libremente en cualquier momento sin necesidad de preocuparse porque los niños no quedan solos o porque en la casa está fulano y no puede quedarse o porque ya no me alcanza que tengo que pagar la universidad de mi hijo, entre otras cosas. O sea, hay una oportunidad de ahorrar, de invertir y de hacer aquellas cosas que no podías hacer antes. Una nueva relación entre padres e hijos como adultos manteniendo el cariño y el respeto. Ya ver a sus hijos no como unos niños y no como esa situación en la que yo como papá tengo que solucionarle todo. No, ya él creció y tienen que verlos como adultos y deben manejar una relación de adultos en donde pueden compartir experiencias, darle sus consejos, hablar y dialogar para que ese hijo que comienza su vida matrimonial, laboral, social, en una nueva etapa por la que ya él pasó, pues tenga una mayor capacidad de éxito si de pronto tú lo guías y le evitas de pronto a través de tus experiencias cometer los mismos errores y hacer de pronto algunas actividades que quizás puedan incluso ayudarle a que de pronto progreso llegue mucho más lejos que tú, como profesional, como padre, como ser humano, etcétera. Realizar actividades que quedaron relegadas. Como les dije, muchos de ellos tuvieron sueños, metas, ilusiones que quedaron atrás. Estudiar un posgrado, estudiar una maestría, estudiar un doctorado, estudiar otra lengua, viajar a Europa, comprarse un carro así, comprarse una finquita, todo. Pero ¿qué pasó? Vinieron matrimonios, vinieron los hijos, vino la casa, vinieron las deudas, vinieron las hipotecas, la paga de los colegios, de las universidades y todo eso por una otra razón, por tiempo, por espacio, por dinero, quedó relegado, quedó atrás. Ahora es oportunidad para retomar aquellos sueños que quedaron inconclusos, para no dejar nada pendiente en esta vida, para poder decir como dice una popular canción,
porque viví a mi manera, sin ninguna cosa pendiente. Otra característica, ya lo había mencionado anteriormente y no me voy a detener aquí, es la recuperación de las actividades en pareja. Ya se los había dicho de qué se trataba. ¿Qué es lo mejor aquí? ¿O cuál es el mejor enfoque o el más optimista? El padre debe sentirse orgulloso porque si un hijo o los hijos todos se fueron, tienen su trabajo, tienen su familia, están estudiando en el exterior, es porque definitivamente hicieron algo bien, hicieron las cosas bien, porque para eso trajeron los hijos al mundo, para que fueran mejor que ellos y para que se trascendieran en la vida a través de sus propias familias y experiencias. Es muy importante tener en cuenta lo siguiente, que para construir y planear una nueva vida es muy importante que se construyan alternativas válidas para el futuro antes de que el receso se produzca. Fue lo que dije anteriormente, crear un proyecto de vida con herramientas, con actividades que me lleven a conseguir metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo. Se recomienda que sean a corto y mediano plazo para que las recompensas sean mucho más significativas y la motivación no se pierda durante la carrera para conseguir ese sueño. Entonces, y esto es necesario hacerlo de 5 a 2 años con anterioridad, pues se necesita que este tipo de actividades, como por ejemplo mantenerse sano, es realizar una rutina diaria de ejercicio de 1 hora todas las mañanas en el Bodytech o trotando o saliendo a caminar por la cuadra. Se hagan de 5 a 2 años con anterioridad para que se conviertan en hábitos y sean actividades permanentes para cuando llegue la etapa de la jubilación ya podamos estar acostumbrados y seguir haciendo nuestra vida común y corriente y no se siente un cambio drástico porque tú sigues haciendo muchas otras cosas más paralelamente a tu trabajo que te van a mantener ocupado cuando ya no tengas que ir a trabajar. Entonces es necesario que estas actividades se comiencen con mucho tiempo de anticipación para que se conviertan en hábitos. A ver, ahora esta readaptación a la vida familiar, vamos a realizarlo como un tema comparativo. Podemos decir que en las mujeres es mucho más favorable que en los hombres. Es decir, la adaptación a la vida familiar es mucho más adaptativa y es mucho más positiva, mucho más rápido esta adaptación. Las mujeres pues mantienen el cuidado de la casa y la atención en el hogar. Es decir, manejan las dos proporciones. Las mujeres casadas poseen actitudes más favorables hacia la jubilación que las solteras y la ayuda, pues las mujeres casadas tienen dos trabajos, el del hogar y el del trabajo. Cuando pues termina esta parte laboral, pues aún siguen estando activas en la casa, como les digo, en un rol de cuidado, de atención del hogar, de la casa, de todas las cosas que en ella hay. Y esto obviamente las mantiene ocupadas y activas. En los hombres, en comparación con el género, las mujeres tienen actitudes más favorables que los hombres. Y la mayoría de los hombres continúa siendo el que debe, según ellos, entre comillas, proveer el sustento del hogar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se le hace más difícil? Porque en una ciudad o en un país machista como Colombia, el hombre es el que toma las decisiones, está acostumbrado a que los hijos le pidan permiso, a que en el trabajo le digan jefe o lo busquen o que lo necesiten para una situación en particular, ya sea laboral o en la familia. ¿Qué pasa? Que ya esto se pierde, pues ya no hay una empresa en donde alguien, un subordinado o alguien le pida una ayuda o él pueda dar una orden. Y en la casa tampoco, pues ya sus hijos son adultos y se fueron de la casa y tienen sus propias familias. ¿Qué pasa? Que si quieren asumir de pronto ese rol de control sobre su esposa y de mando, muchas veces si ella se puede o se sienta aludida, pues puede llegar incluso hasta la separación y desencadena todavía más soledades. ¿Por qué? Porque se ha comprobado que los divorcios están en mayor porcentaje, aunque no lo crean, a diferencia de muchos otros, no en los
jóvenes o en los adultos jóvenes, sino en los adultos mayores, pues ya no hay nada que los ate. Si esa señora o esa mujer también tiene una pensión y ya no hay hijos en la casa ni nadie que lo ate, pues si se siente vulnerada en sus derechos o posiblemente, y lo más seguro es que como ya no hay nada que la una a ese señor, o pues termine en un divorcio, en una separación o viceversa. El hombre sufre con la jubilación la pérdida de un rol fundamental. Obviamente los solteros y los viudos tienen actitudes más favorables. ¿Por qué? Porque ellos, al estar solos en una casa, en un lugar, ellos comienzan a crear otro círculo de amigos, otras nuevas experiencias, viajes, situaciones en las cuales él pueda mantenerse ocupado. Entonces, por eso es una razón por la cual cuando ellos terminan o cesa ese trabajo, ellos siguen teniendo un círculo o muchos círculos en donde ellos se mueven y comparten situaciones y experiencias. Los hombres casados sienten mayor temor que los solteros y los viudos. El otro aspecto sobre el desarrollo de o lo que se puede dar o de lo que podemos trabajar en un adulto mayor para que pueda superar mucho más fácilmente una etapa de duelo y no caiga en depresiones es el autoconocimiento. Pero para esto, o más bien mejorar el concepto de sí mismo. No solo los adolescentes sufren esta crisis, los adultos mayores, como se los dije también, cuando, por ejemplo, aparecen los sentimientos de inutilidad, ¿ya? Cuando sienten que ya no sirven para nada o ya no son necesarios. Entonces el autoconocimiento es muy importante porque tienen que tener claro que la gente no los deja de buscar, no porque dejen de quererlo, porque dejen de ser importantes, sino simplemente porque ya él finalizó una etapa de su vida en la que ya no es requerido de la misma manera y pues tiene que reinventarse para poder seguir viviendo. El autoconcepto. Eh, es la imagen que puede mantener de él independientemente de que siga trabajando o no, o que mande o que no mande. La autoevaluación, la autoaceptación, el autorrespeto, el autoestima. Definitivamente son aspectos que se deben trabajar antes de pasar al siguiente paso, que es la construcción de un proyecto de vida. Ahora, sugerencias para construir una autoestima. Generalmente a los adultos mayores se les sugieren varias actividades. Participar en grupos de apoyo, reflexión, ayuda mutua. Son aquellos en donde puede ser básicamente ir a grupos de oración, ir a grupos de lectura, ir a un grupo de caridad para ayudar, ir a un grupo de los que juegan hacen ciclismo, juegan softball, entre otras cosas. Escribir los logros alcanzados es muy importante. Aprender a ser honestos y a expresar las cualidades, talentos y actitudes. Leer mucha literatura positiva, de éxito. Mejorar la apariencia personal. Creer que los demás nos valoran y nos apoyan. Practicar diariamente algún ejercicio de descanso, mantenimiento, relajación, como se los dije, es muy importante, y no solo para eso, sino también para mantener la actividad, una buena, eh, una buena salud física, ¿no? Pues estamos entrando en una edad en la que muchas de las funciones corporales ya no son las mismas, o sea, se lentifica el cuerpo, aunque eso no significa que puedes dejar de hacer muchas cosas. Obviamente, sí hay otras que van a quedar mucho más atrás, pero si tú mantienes un ritmo de vida adecuado, sano, pues definitivamente esta actitud activa a través del ejercicio puede prolongarse por mucho tiempo. Crear un sistema de ideas positivas sobre sí mismo, esperar lo mejor de cada situación es muy importante. Cuando te propones algo, esperar lo mejor, no llenarte de errores cognitivos que te pueden generar ansiedades. Proponer metas en los diferentes ámbitos de la vida y alcanzarlas, convivir con calidad al lado de tu familia, como les dije, crear programas para compartir en familia, los almuerzos, los domingos, con toda la familia, llevar a los nietos al parque, a alguna actividad como el patinaje, el fútbol, algún deporte, alguna actividad recreativa, porque quizás los papás están trabajando todo el día, entonces allí es donde de pronto el abuelo o la abuela son alcahuetas y ayudan y llevan al niño a esas actividades extracurriculares que siempre le gustan.
Y es lo que vemos en los cursos o en las clases con los niños en la universidad. Recuerden que la mayoría de las personas que los llevan cuando ustedes están en clase allá, esos niños son señores, son adultos y adultas, adultos mayores, mujeres y hombres, son los abuelos, entonces de una u otra manera hacen parte de la vida del niño de esa manera y se activan en la vida familiar. El proyecto de vida. Bueno, Gerardo, ¿qué podemos hacer para que ellos confronten todo esto? Lo vengo diciendo hace mucho rato en la clase, pero ahora yo entonces llegamos al punto en el que ahora sí viene pues ese proceso, la creación de un proyecto de vida. Proyecto es como un camino para alcanzar metas, un plan que tiene una persona o que se traza para conseguir un fin o un objetivo. Este proyecto le da coherencia a su vida en las diversas facetas y marca un determinado estilo de vida, una forma de actuar, de obrar, una forma en cómo nos relacionamos nuevamente, cómo nos reinventamos para relacionarnos con nosotros. Es una forma nueva y distinta de ver la vida. ¿Cómo se hace? Se crea una pirámide en donde se identifican la escala de valores de cada uno. Recuerden que los proyectos de vida son subjetivos, es decir, varían de acuerdo a la persona. No todos tienen los mismos proyectos, aunque estén en la misma edad. Por ejemplo, hay gente que le da prioridad a la parte religiosa y es posible que uno de sus proyectos más importantes es hacer parte de un grupo de caridad de la parroquia, la congregación o la religión en la cual se encuentre, o de un grupo de oración, liderarlo en este caso, Legión de María o lecturas bíblicas, etcétera. Trabajar con los niños en la parroquia, cualquier cosa. Cualquier cosa es importante. Si está dentro de la parte religiosa, pues ayudarlo a que eso se le abra. Hay otros que son más intelectuales y siempre soñaron con escribir un libro. Ahí está el espacio para abrir un libro. Hay otros que siempre querían una vida serena, tranquila, donde huela a tierra mojada, a ganado, a lluvia, a pasto. Entonces, donde no haya sonidos, bulla, sino el de los animales, el de la naturaleza. Entonces es comprarse de pronto una finquita, entonces piensa vender la casa que quedó muy grande y para comprar la finca y ahí crear unos pollos, unas porqueras, lo que se imagine. En fin, pero resulta que esto va a conllevar a una serie de dificultades, ¿sí? Porque van a ser muy reacios muchas veces y van a colocar una cantidad de, de paredes imaginarias que quizás solo están en ellos, ¿no? Porque se niegan a comenzar de nuevo, porque no es fácil aceptar que debes comenzar de nuevo y es indispensable para poder seguir viviendo, para evitar una depresión. Entonces, tener que elegir o elegir una dirección fundamental con exclusión de una u otras direcciones fundamentales. Es decir, son muy indecisos. Es que no sé si hacer esto, de verdad no sé si me va a alcanzar el tiempo. ¿Será que mejor hago esto otro? Es que después no me alcanza para esto, entre otras cosas. O sea, dudan mucho y tienen muchas cosas pendientes, pero no se deciden por unas muy específicas o particulares. El miedo a la responsabilidad, no porque no sean responsables, sino porque a la edad que ellos tienen, pues al hacer un compromiso, esa relación con esa actividad o con ese objetivo crea un vínculo muy grande de responsabilidad y se sienten obligados y exigidos a terminarlo. Y si no lo hacen, pues conlleva una carga emocional muy alta que puede desencadenar en ansiedades, en trastornos del estado de ánimo, en este caso. Y no hay nada más complicado que aquellos contratos que se firman con uno mismo. Ya no es con los hijos, con el matrimonio, con la familia, entre tal, o con una empresa, sino con uno mismo, con los sueños, con lo que quiso, con lo que quiere, con lo que puede llegar a ser. La incapacidad de renunciar a alguna posibilidad presentada. A los adultos mayores les cuesta mucho ser flexibles, es decir, uno cree que con los años o con el tiempo
la vida hace que uno sea más flexible. Por el contrario, muchos adultos mayores les cuesta ser flexibles. Es decir, este muchacho que vino ahora, este psicólogo que cree que porque estudió, ahora me va a decir que yo tengo que cambiar la forma de ser y que yo tengo que ahora hacer estas cosas si a mí no me da la gana. Yo todavía no estoy viejo, yo apenas tengo 60 años, yo no soy un adulto mayor. Yo me he enfrentado a esas situaciones. Entonces, esa capacidad o esa de renuncia es muy arraigada y a veces se niegan a hacer cambios que son necesarios para poder continuar cuando llegue esa situación. La influencia del ambiente social contraria a los compromisos definitivos. Cuando contamos nuestros proyectos y las personas que están a nuestro alrededor, en vez de motivarnos, te desmotivan a hacerlo, por ejemplo, no, hombre, ¿para qué vas a estudiar eso? Eso vale mucha plata, mejor invierta en otra cosa. No sigas, ya tú estás muy viejo para estar estudiando. Son cosas que de pronto te desaniman y que ya dejan o no permiten de que ese proyecto de vida siga adelante. Y recuerden que situaciones como el estudio no tienen una excusa como ya estás muy viejo para estar estudiando. ¿Por qué? Porque el estudio no está en función no solamente, sobre todo en esta edad, del beneficio económico, sino también de la autorrealización personal. Por eso muchas veces, o generalmente, pues se les hace a los jóvenes que van a entrar a una universidad una orientación vocacional para identificar para qué son buenos y qué es lo que les gusta, para que realmente su aprendizaje y su desempeño sea exitoso en una carrera que escojan, pues si les gusta van a ser doblemente exitosos, a diferencia de que les sea indiferente o no les parezca adecuada o no le importe la carrera. Yo generalmente hago este tipo de contratos o los diseño por ellos mismos, en donde se hace un cuadro a través de cartulinas y eso que después se enmarca, en donde se coloque con figuras pegadas, escritas, dibujadas a color, entre otras cosas, de cada uno de los proyectos que tiene. Y en medio de esos proyectos o de la línea de proyectos, qué actividades pueden hacer para poder conseguirlos. Por ejemplo, si voy a mantener un estado físico adecuado, entonces escribirme en el Bodytech 3 veces a la semana y salir a caminar todos los días en la mañana con mi esposa. Otra actividad, eh, viajar, por ejemplo, por el país. Entonces, para eso, pues entre los dos debemos ahorrar mensualmente esto y esto para poder, en un círculo de viaje, para poder irnos a pasear a tal parte. Voy a estudiar inglés. ¿Qué debo hacer para estudiar inglés? Inscribirme. Tengo la cuota, y por 3 meses, 4, 5 meses, 6 meses hacer el curso en el Colombo, por decir algo. Y así sucesivamente, pegarlo, adornarlo, y colocarlo en un lugar visible donde se vea todos los días para que eso sea constante recuerdo del compromiso que tengo conmigo mismo. Tener un proyecto de vida es fundamental para poder seguir viviendo. De lo contrario, su existencia es como un camino sin rumbo, a la deriva, y se vive sin sentido. Este es el drama en el que viven muchas personas hoy, y aunque no lo crean, estos señores que se encuentran en los parques como el Parque de Bolívar en el centro o en el SAO, son personas o son señores o adultos mayores que no tienen un proyecto de vida, que simplemente escapan de la familia, escapan de sí mismos y de sus soledades, yendo a esos sitios como si siguieran saliendo a trabajar. Pero al ser vulnerables por todas estas situaciones que se le presentan, aparecen las que comúnmente llamamos chiquiluki o mandarinoski, que son aquellas jovencitas que con un abrazo, con una sobada de mano o de pierna, pues consiguen media pensión de ese señor mensualmente, que se la ganó con el sudor de su frente, y cuando llegan a su casa vienen los problemas porque se ha gastado parte de la pensión comprando un cariño falso de parte de estas niñas coquetas y astutas. Y al final tú decides tu propio propósito y todas las alternativas que tienes para cumplirlo. Así que hay que dejarles claro a los adultos mayores que su vida no termina a los 62 cuando se pensiona. Su vida apenas comienza. En la parte de atrás, si lo pueden ver, están pasando unas imágenes que no son al azar.
son de una película que se llama El Regalo. Es una película chilena que pueden encontrar totalmente gratis en YouTube. Está completa y en español, obviamente, porque es chilena. Trata, o su sinopsis es la historia de un hombre que se jubila o se pensiona, y a raíz de eso comienzan una serie de pensamientos o errores cognitivos que le generan ansiedades y que posteriormente terminan desencadenándole trastornos del estado de ánimo. Afortunadamente tiene grandes amigos que ya han pasado y han enfrentado esa situación y se reúnen para darle un regalo y para mostrarle que la vida apenas comienza. Así que para mis estudiantes en particular van a hacer un ensayo no sobre la historia de la película, porque yo sé, ya yo me la he visto muchas veces. Van a aplicar toda la teoría que les entregué o que les di a la película y me lo van a transcribir y me lo van a hacer en forma de ensayo. Es decir, en esta escena donde el señor tal hizo esto, se puede evidenciar tal situación que se da en esta etapa por esto y por esto. Este otro protagonista o el amigo del protagonista tal, aquí pudo evidenciar esto y esto y esto. Bueno, apreciados estudiantes, ya termino la clase, fue un poco larga hoy, les pido disculpas, pero bueno, quería como que ampliar muy bien esta información. Y bueno, los aprecio mucho, que Dios los bendiga, y de todo corazón espero verlos de manera presencial el próximo semestre. No se den por vencidos, luchen, ánimo, todos estamos ansiosos, todos estamos preocupados, pero no nos dejemos llevar por las circunstancias. Busquemos alternativas, ocupemos el tiempo en la casa, aprovechemos que esto va a pasar. Entonces, este espacio vamos a utilizarlo para compartir en familia, para encontrarte contigo mismo, para valorar tus necesidades, tus prioridades en la vida, y definitivamente cuando volvamos a vernos, encontrarnos con personas diferentes, pero no cambiar por cambiar, sino por el contrario, diferentes porque le vamos a apostar a nuestra felicidad y a aprovechar de una mejor manera nuestra vida.